Géminis, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, sobre todo regálame mucho amor, mucho cariño, suscribiéndote, activa la campanita de YouTube siempre que suba un vídeo. Recuerda que este vídeo te ha encontrado en tiempo divino, lo tenías que ver ahora, da igual el tiempo, recuerda aquí y ahora. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info en mi web, mis redes sociales también por aquí abajo. Vamos a ver en el amor, Géminis, para ti. Piensa en la persona que ya has conocido, que está por llegar. ¡Wow! Dependencia afectiva. Siento de que o hace 7 meses que ya lo dejaste con esta persona, pero por más que has podido a lo mejor dar citas a alguien, siento de que tuvisteis como una relación muy bonita, muy exclusiva, evolucionasteis como... Siento de que llevabais como 5 años de relación o un largo tiempo. Es una persona que siento que o podía ser de otro lugar, diferentes culturas, o puede ser también a lo mejor diferentes pensamientos también, que tú igualmente decidiste apostar por esta persona. Siento de que esta persona estaba súper enamorada, era una persona detallista, pero siento de que pasaba por una crisis de ansiedad, depresión, o por algún cambio muy radical de lugar, o fuisteis a vivir, no se adaptó a ese lugar, no sé, hay algo por ahí, algún tema de hogar, os afectó, familiar, que esta persona se empezó como a apagar. Siento de que para algunos obviamente esta persona se fue como apagando, no dejarte de querer, sino que es mimada como que se perdió y llegaste a un momento que a pesar de que tú la querías, la tuviste como soltar, porque cuando alguien queremos, ¿no? También, Géminis, por más que a lo mejor yo pueda querer a esa persona, pero si veo que no es feliz, a lo mejor necesito como soltar. Por vuestro bien, no sé, algo un poco heavy pasó ahí. Sí que es verdad que esta persona mejor hay sentimientos, tiene la esperanza de que con el tiempo podáis volver a lo mejor a estar juntos, pero siento de que tú, Géminis, estás en una etapa de que, a ver, pasado, por más que a lo mejor le guardes como cariño, siempre va a ser él o ella que va a ocupar una gran parte en tu corazón, pero siento de que tú has cambiado o estás como más apagado, no tan receptivo, que tú pensabas un tiempo, pero siento de que, bueno, has tenido algunas citas, alguna quedada con otras personas, pero sabes, si vuelves con esta persona es como lo mismo, ¿no? O a lo mejor os habéis dado otra oportunidad, pero siento de que no. Yo te veo, Géminis, conociendo a alguien nuevo, o a lo mejor en un futuro. ¿Lo ves? Sorpresa, siempre que me sale esta carta para mí es alguien nuevo. Puede ser, Géminis, que hagas en luna nueva o en luna llena un ritual para ya poder conocer a alguien interesante, el amor de tu vida, claro que sí. Siento de que es una señal de que hagas ese ritual. Vale, ¿y cómo lo puedo hacer? Pues coge un papel y escribe todas las características que tú quieras de tu persona. No hace falta que pienses, yo te aconsejo que no pienses si es esa persona, no. Deja fluir, deja que el universo haga su magia. Si es para ti esa persona, será. Y si es alguien nuevo, porque algo mejor estás destinado a conocer. Recuerda, si crees en la magia, estás destinado a encontrarla, Géminis. ¡Wow! ¡Qué bonito! Haz esa carta, que es lo que tú quieres o deseas en el amor. Guárdala
pon una velita. Yo te aconsejo una velita roja, aunque sea pequeñita. Y suelta ese deseo. Ya verás que si tú estás receptiva o receptivo, esa persona aparecerá en tu vida. Vale, ¿cómo te estás sintiendo tú en estos momentos? Nacido con un regalo, wow. Siento de que últimamente tus dones han disparado, estás realizando viajes astrales, te interesan otros temas. Puede ser que hacer meditaciones o hacer algunas oraciones, ¿no? Horas sin cesar, ¿no? Estás como matando al ego, ya no tienes como pensamientos tan drásticos o pensamientos como que quieres avanzar o hacer algo, ¿no? Y luego esa vocecita, ¿dónde vas? Que no sé qué, ¿no? O a lo mejor nunca vas a conseguir esto, ¿no? Siento de que las meditaciones, orar también, yo te invito a que investigues mucho, a mí me está viniendo muy bien hacer Ho'oponopono. Luego digo las 4 palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y la verdad que llevo más de un mes haciendo Ho'oponopono y os puedo garantizar el gran cambio que tengo, sobre todo en mis pensamientos. Sobre todo tengo más pensamientos de alegría, ya no de frustración, todo lo contrario. También canalizo, ¿sabes? Seres de otros lugares, seres avanzados. Y como decía hace nada, vi un podcast que me encanta, esta doctora, se llama Lola Aparicio, y ella decía, ¿no? Que si por ejemplo matamos a ese ego, ¿no? Anulamos esos pensamientos, ¿no? Tenemos más control de nuestra intuición, de pensamientos, podemos intuir más, nos podemos volver más medium, es decir, podemos canalizar mensajes de seres que ya no están en este mundo terrenal. Por ejemplo, si es tu caso, que por ejemplo quieres recibir información de algún ser específico, pues lo vas a conseguir. Wow. Aparte también que te veo más desarrollando tu intuición, sobre todo a mí me va genial, sobre todo cuando por ejemplo conduzco, que me dicen mi intuición o mis seres, mi equipo de luz, espera, no adelantes que este se va a adelantar, bingo, no pones la flecha para cambiarse y se me adelanta. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor me dicen, no adelantes, espera, o cámbiate de carril porque tal. Y os puedo asegurar que más de una vez me he evitado de llevar algún susto. Wow, conocimientos poco frecuentes. Lo que te estaba diciendo, Géminis. Wow, tus dones van a evolucionar más, te vas a... sobre todo, te vas a volver una persona muy sensitiva. Cuidado también con quién pasas tu tiempo, porque tu energía se puede contaminar con ciertas personas o con ciertas situaciones también, o ciertos lugares. Puede ser que tu frecuencia baje, a lo mejor porque hay seres de bajo astral en algún momento o en algún lugar. Yo te aconsejo también que te protejas poniéndote o pasándote palos santos, salvia, alguna vela, o en la habitación sal de color rosa, a mí me encanta, lo noto. O cuando te vayas a duchar, en el gel ponte sal también para protegerte. Y sobre todo, si que tu casa, tu hogar sea tu santuario. Cuidado a quien dejas entrar pues en tu casa, en tu santuario, a lo mejor donde hagas meditaciones, tu altar también. Yo de verdad que en mi habitación me he vuelto muy selectiva quién entra, donde sobre todo tengo mis cartas, son mis herramientas de work, así que también cuido mi energía, también la energía de mis cartas, así que también en mi santuario no cualquier entra. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo, suscríbete, regálame mucho amor, mucho cariño. Campanita también, actívala para que YouTube siempre te avise.
cada vez que suba un vídeo y sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, toda la info por aquí abajo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.